El pavimento es un conjunto de capas de material seleccionado que reciben en forma directa las cargas de tránsito, proporcionando una superficie de rodamiento la cual debe funcionar eficientemente. Las condiciones necesarias para un adecuado funcionamiento son la anchura, trazo horizontal y vertical, la resistencia para las cargas y para evitar las fallas y agrietamientos, tener una buena adherencia adecuada entre el vehículo y el pavimento, aun cuando las condiciones del pavimento sean húmedas. Este debe presentar una resistencia adecuada a los esfuerzos destructivos del tránsito, de la intemperie y el agua. La resistencia de las diferentes capas no solo dependerá del material que la constituye, también resulta de gran influencia el procedimiento constructivo. Los factores más importantes son la compactación y la humedad, ya que cuando un material no se acomoda adecuadamente, este se consolida por defecto de las cargas y es cuando se producen deformaciones permanentes. Existen varios tipos de pavimentos, en los cuales nos vamos a enfocar en dos, que son los rígidos y los flexibles. El pavimento flexible resulta más económico en su construcción inicial, tiene un periodo de vida de entre 10 y 15 años. Tienen la desventaja de requerir mantenimiento constante para cumplir con su vida útil. Este tipo de pavimento está compuesto principalmente de una carpeta asfáltica, de la base y de la subbase. Las secciones de pavimento flexible son estructuras de pavimento cuya superficie de rodamiento es de mezcla asfáltica, ya sea fría o caliente. Se caracteriza por transmitir la distribución de tensiones y deformaciones generadas en la estructura por las cargas de rueda de tráfico. Se da de tal forma que las capas de revestimiento y base absorben las tensiones verticales de compresión del suelo de fundación por medio de la absorción de tensiones cisallasantes. En este proceso ocurren tensiones de deformaciones y tracción en la fibra inferior del revestimiento asfáltico, que provocará en su fisuración por fatiga por la repetición de cargas de tráfico. Al mismo tiempo, la repetición de las tensiones y deformaciones verticales de compresión que actúan en todas las capas de pavimento producirán la formación de hundimientos en la trella de rueda, cuando el tráfico tiende a ser canalizado, y la ondulación longitudinal de la superficie, cuando la heterogeneidad del pavimento fuera significativa. Los pavimentos flexibles están compuestos principalmente de tres capas, las cuales son carpeta, base y subbase. La carpeta es la capa superior del pavimento. Su tipo más común es la carpeta asfáltica, de granulometría densa. Sin embargo, existen numerosos tipos de superficies de rodamientos con diferentes funciones dentro del pavimento. La base es la capa intermedia del pavimento. Su tipo más común es la base granulada o base hidráulica. Sin embargo, existen otros tipos de base con materiales de refuerzo y diferentes tipos de estabilización, química, física o mecánica compactación. La subbase es la capa inferior del pavimento. Su tipo más común es la base granular. Sin embargo, existen también subbases estabilizadas y granulometrías controladas con funciones diversas. Además de la función estructural, esta capa puede existir o no dentro de este pavimento. La capa subrasante es la capa de terreno de una carretera que soporta la estructura de pavimento y que se extiende hasta una profundidad que no afecte la carga de diseño que corresponde al tránsito previsto. Esta capa puede estar formada en corte o relleno, y una vez compactada debe tener las secciones transversales y pendientes especificadas en los planos finales del diseño. El espesor del pavimento dependerá en gran parte de la calidad de la subrasante, por lo que ésta debe de cumplir con los requerimientos de resistencia, incompresibilidad e inmunidad a la expansión y contracción por efectos de la humedad. Por consiguiente, el diseño de un pavimento es esencialmente el ajuste de la carga de diseño por rueda a la capacidad de su rasante. Esta capa tiene que estar libre de vegetación y material orgánica, de lo contrario el material deberá reemplazarse por material adecuado para subrasante en el tramo correspondiente, o considerar la estabilización de los suelos subyacentes. Para compactar la capa de subrasante, el espesor de esta debe escarificarse, homogeneizarse y mezclarse, conformarse y compactarse en su totalidad hasta lograr la densidad máxima. La subbase. Esta es la capa de la estructura de pavimento destinada fundamentalmente para soportar, transmitir y distribuir con uniformidad las cargas aplicadas de la superficie de rodadura de pavimento, de tal manera que la capa de subrasante la pueda soportar.
absorbiendo las variaciones inherentes a dicho suelo que puedan afectar a la subbase. La subbase debe controlar los cambios de volumen y elasticidad que serían dañinos para el pavimento. Esta se utiliza también como capa de drenaje y controlar ascensión capilar de agua, protegiendo así la estructura del pavimento, por lo que generalmente se usan materiales granulares. Al haber capilaridad en época de heladas, se produce un hinchamiento del agua, causado por el congelamiento, lo que produce las fallas en el pavimento, si éste no dispone de una subrasante o subbase adecuada. Esta subbase es la capa de material que se coloca entre la subrasante y la capa de base, sirviendo como material de transición en los pavimentos flexibles. Los materiales para la subbase deberán ser seleccionados y tener un mayor valor en soporte que el material de la subrasante, y su espesor debe ser variable por los tramos, esto dependiendo de las condiciones y características de los suelos existentes en la subrasante. Los materiales de la subbase deben ser de suelos del tipo granular. La base es la capa de pavimento que tiene como función primordial distribuir y transmitir las cargas ocasionadas por el tránsito a la subbase y a través de esta a la subrasante, y es la capa sobre la cual se coloca la capa de rodadura. Las bases especificadas son las siguientes: base granular, el cual está constituido por piedra de buena calidad triturada y mezclada con material de relleno, o bien por una combinación de piedra o grava con arena y suelo en su estado natural. Todos estos materiales deben ser clasificados para formar una base integrante de una estructura de pavimento. Su estabilidad dependerá de la graduación de las partículas, de su forma, su densidad relativa, fricción interna y cohesión, y todas estas propiedades dependerán de la proporción de finos con respecto al agregado grueso. Además, el material de base es necesario que llene como mínimo las siguientes condiciones, que es el valor soportado para piedra triturada y para grava. El material debe estar libre de impurezas y residuos orgánicos. La porción de agregado retenida en el tamiz número 4 no debe tener un porcentaje de desgaste por abrasión. La porción que pasa en el tamiz número 40 debe tener un índice de plasticidad según se indica en AASHTO T90 y un límite líquido al mayor al. Cuando se agregue material de relleno en adición al que se encuentra naturalmente en el material titulado para proporcionarle características adecuadas de granulometría y cohesión, este debe ser libre de impurezas y consistir en el suelo arenoso. Cuando el espesor de la base sea mayor de 20 centímetros, se tendrá que hacer la compactación por capas, siempre que ésta no sea mayor de 20 ni menores de 10 centímetros. Además, se tiene que humedecer la superficie entre capas para conseguir una mejor adhesión entre estas y así evitar deslizamientos. Al compactar, el material debe ser homogéneo y debe estar humedecido y mezclado para lograr la densidad especificada. La capa de base ya terminada tiene que quedar lo más uniforme posible para evitar concentración de esfuerzos en la capa de rodadura al estar el pavimento ya dispuesto para la circulación de vehículos. En cambio, la base estabilizada es la capa formada por la combinación de piedras o grava triturada combinadas con material de relleno o mezclados con materiales o productos estabilizadores, preparada y construida aplicando técnicas de estabilización para mejorar sus condiciones de estabilidad y resistencia para constituir una base integrante de pavimento, destinada fundamentalmente a distribuir y transmitir las cargas originadas por el tránsito a la capa de subbase. Pavimentos rígidos. Las secciones de pavimentos rígidos son estructuras de pavimentos cuya superficie de rodamiento es de concreto hidráulico, ya sea con o sin pasajuntas. Se caracterizan por transmitir los esfuerzos y deformaciones predominantes de forma transversal, lo cual implica que las capas subyacentes o menos susceptibles a deteriorarse. Los pavimentos flexibles están compuestos de dos capas, losa y subbase. Los pasajuntas son un dispositivo que tiene como objetivo transferir la carga aplicada por las llantas de los vehículos entre losas adyacentes en un pavimento o piso de concreto. Compactación de suelos. La compactación es el proceso por el que se reduce la presencia de huecos en una mezcla de material, aumentando por ello su densidad. Los métodos empleados de la compactación se pueden agrupar en 4 bloques: dinámica, estática, privatoria, amasado. Dinámica. Consiste en aplicar el material que se quiere compactar una energía cinética originada por un determinado peso, cayendo desde cierta altura. El impacto origina una onda de presión que expulsa el aire y el agua contenido de la masa del material hacia los lados de la zona comprimida. La repetición de los golpes es tan lenta que no llega a someter el terreno a vibraciones. Estática. Consiste en ejercer sobre la superficie del material una fuerza aplicada de forma continua que origina una compresión sobre el mismo en función del área de contacto y como consecuencia de la opresión resultante. Vibratorio.
Es el método ejercido por una repetición de la fuerza aplicada de forma variable y con una frecuencia tal que es capaz de transmitir el terreno de vibraciones producidas. Amasado. Es el efecto que origina las tensiones tangenciales que se producen, que también ayudan a la recolección de las partículas de material. Las máquinas estáticas de compactación pueden dividirse en estáticas con rodillos lisos metálicos, estáticas con neumáticas, vibratorias lisas de un solo rodillo o con dos rodillos, vibratorias con pistones mixtos de alta velocidad. Algunas de las ventajas de este tipo de métodos sería: aumenta la resistencia y capacidad de carga del suelo, reduce la compresibilidad y disminuye la aptitud para absorber el agua, reduce los asentamientos debido a la disminución de la relación de vacíos, reduce el efecto de contracción, mejora las condiciones de fuerza o de formación del suelo. En el caso de los pavimentos rígidos, existen ocasiones donde se utilizan capas intermedias entre la losa y la subbase, con el objetivo de mejorar la transmisión de la carga entre losas, impermeabilizar la base inferior de las losas y o disminuir el efecto que puede producir en las capas de terracería. En un pavimento rígido, debido a la consistencia de la superficie de rozadura, se produce una buena distribución de las cargas, dando como resultado lesiones muy bajas en la subrasante. La subbase, la función más importante es impedir la acción del bombeo de juntas, grietas y extremos del pavimento. Se entiende por bombeo a la afluencia de material fino con agua fuera de la estructura del pavimento, debido a la infiltración de agua por juntas de las losas. El agua que penetra a través de las juntas, suelo fino de la subrasante, facilitando así la evacuación a la superficie bajo la presión ejercida por las cargas circulantes a través de las losas. Servir como capa de transición y suministrar un apoyo uniforme y estable y permanente del pavimento. Facilitar los trabajos de pavimento, mejorar el drenaje y reducción de tanto mínimo a la acumulación de agua bajo el pavimento. Ayudar a controlar los cambios volumétricos de la subrasante y disminuir al mínimo la acción superficial de las tales cambios volumétricos sobre el pavimento. Mejorar en parte la capacidad del soporte del suelo de la subrasante. La subrasante. De esta depende en gran parte el espesor que debe tener el pavimento, sea flexible o rígido. Este parámetro de evaluación de esta capa se emplea la capacidad de soporte o resistencia de la deformación por esfuerzo constante bajo las cargas del tránsito. Es necesario tener en cuenta la sensibilidad del suelo, la humedad, así como la resistencia de las eventuales variaciones de volumen. Losa de concreto. Las funciones de la losa en el pavimento rígido son las mismas de la carpeta en el flexible, más la función estructural de soportar y transmitir en nivel adecuado los esfuerzos que le apliquen.